Acá tenemos el archivo correspondiente a los sustantivos, su clasificación semántica, los accidentes de género y de número. Veamos rapidito, pues un contenido que ustedes ya manejan desde la época secundaria, pero vamos a retroalimentar para ver sus características. Acá tenemos de que los sustantivos son las partes variables que nombran a las personas, a los animales o a las ideas. Tiene su función, tiene sus clases, su género y su número. Este es el cuadro sinóptico que resume toda nuestra unidad, así que en caso de duda van a ir volviendo a este cuadro para ver en cuál de las clasificaciones estamos. Acá está. Los sustantivos pueden ser propios o comunes. Ahora los propios se dividen en 10 tipos de sustantivos. Este es un cuadro de mucho color, pero quiero que miren porque está hecho a propósito la distinción en colores. Los primeros son los antroponímicos o nombres de pila, con los que nos bautizan Juan, Antonia, María José. Patronímicos o apellidos, ¿por qué se llama patronímicos? Viene de patrón porque los primeros apellidos otorgados en español correspondían a un patrón, a un guía, a un cabeza de familia, a un pater familia. De ahí tenemos de que todos los apellidos Benítez son los descendientes de Benito, González de Gonzalo, Rodríguez de Rodrigo. Existen también nombres que suelen emplearse con diferentes fines, encubrimiento, identificativos, estéticos, afectivos, despectivos, y muchas veces alude a una característica de su físico o su personalidad. También, si se trata de un escritor, suele utilizarse más la denominación de seudónimo o falso nombre o nombre de pluma. Luego tenemos los hipocorísticos o la forma cariñosa de llamar con repetición de sílaba, Pepe, Lola. Los apodos o sobrenombres, cabezón, negro, ñeca. Usamos mucho en Paraguay los apodos, que también se usan en guaraní. Tenemos los alias, que son como apodos, pero son utilizados en el mundo de la criminalística. Tiro fijo, cara cortada, tenemos nuestro famoso Roque Puguazú, Beruí, etc. Zoónimos, nombres dados a los animales mascotas. Laica, Pluto, Dumbo. ¿Por qué figuran entre los sustantivos propios? Porque están personalizados. Generalmente se usa para los cuentos, las fábulas, etc. Luego tenemos los toponímicos o geográficos. Topo es un prefijo griego que significa lugar, sea de países, océanos, regiones, mares, ríos, y ahí tienen los ejemplos Asia, Brasil, Paraguay, Cacupé, Caguazú, el río Paraná, río Paraguay. Luego tenemos nombres de instituciones públicas y privadas, el Congreso, el Ministerio de Educación, Universidad Nacional del Este, Universidad Católica, los monumentos, edificios y obras de arte, el Coliseo, la Gioconda, la Torre Eiffel, movimientos políticos, sociales, culturales o religiosos que ustedes estarán estudiando, la Revolución Francesa, el Renacimiento, la Reforma. Los comunes que se escriben con minúscula tenemos 12 clases de sustantivos divididos en 6 pares. Por su naturaleza pueden ser concretos o abstractos, animados o inanimados, ya vamos a ir explicando. Origen, primitivos o derivados, por su cantidad, individuales o colectivos, contables o incontables, y por su estructura pueden ser simples o compuestos. ¿Qué son los concretos? Aquellos que son perceptibles por los sentidos, que se puede tocar, oler, escuchar. Los abstractos que no tienen existencia propia, se habla de las emociones, los valores, los antivalores, la justicia, la paz, la emoción, la felicidad. Los animados, como su nombre lo dice, anima, que tienen alma. Son las personas, animales o vegetales que nacen, crecen, se reproducen, mujer, niño, la rosa, el perro. Y los inanimados, aquellos que carecen de vida, los objetos, que pueden ser concretos, que estamos hablando del reloj, la computadora, el foco, el automóvil, etc. Por su origen, pueden ser primitivos o derivados. Primitivos son los primeros vocablos que no proceden de otro, como calle, como agua, y los derivados son ya su familia de palabras. Si yo digo calle, callejón,
¿eh? Callecita, si digo agua, va a ser agua mansa, aguacero, aguatero. Por su cantidad tenemos los individuales y colectivos. Individuales que se refieren a una sola cosa o a un solo tipo de cosas. No hay que confundir singular con plural aquí. Si yo digo lápiz o libro es individual. Si digo libros en plural sigue siendo individual. Pero colectivo es aquel término que me indica que es un grupo de cosas. Librería, ejército, manada. Luego tenemos los contables. Son aquellos cuya cantidad puede determinarse. Por ejemplo, si digo el Paraguay tiene 8 millones de habitantes, entonces la palabra habitantes es contable. Y los incontables son aquellos cuya cantidad no se puede determinar: el azúcar, el agua, el vino, ¿m? La arena. No puedo decir una arena, dos arenas, sino que puedo determinar la medida nada más, pero no se puede cuantificar. Y por su estructura tenemos los sustantivos simples y compuestos. Simples, una sola palabra. Y compuestos que se forman de dos palabras. Ejemplo, si yo digo ropa es un sustantivo simple. Lavarropas, secarropas ya son compuestos. Vamos. Acá tenemos un cuadro que es una imagen de internet que bajé que es tiene mucho color, pero para que ustedes vean también ya con ejemplos, la definición y los ejemplos de los sustantivos que acabamos de ver. Ahora, ¿cómo clasificamos estos sustantivos? Vean ustedes que si yo tengo en los 6 primeros sustantivos son propios, pero tenemos Paraguay, yo digo propio toponímico, más nada. Eduardo, propio antroponímico, porque es un nombre. Es decir, esto va en concordancia como cómo estaban clasificados los propios. En cambio, en el séptimo lugar tenemos sartén. Cuando es un sustantivo común, sí ya tengo que tener 6 palabras que le sigan correspondiente a los 6 pares de sustantivos que estudiamos. Es concreto, es inanimado, es primitivo, es individual, es contable y es simple. ¿Cuál es la diferencia con ejército? Que también es común como sartén. Pero ¿qué pasa? No es inanimado, es animado. ¿Por qué? Porque está compuesto de personas. Nano es individual como sartén, es colectivo, porque es un grupo de personas. Con lavarropas, ¿qué pasa? Es exactamente igual de común, pero hay una diferencia con la sartén. Que la sartén es simple y lavarropas es compuesto porque está formado de dos palabras: lava o lavar, que es verbo, y ropa, que es sustantivo. Y confianza, ¿cuál es la diferencia? Es también común, pero no es concreto, es abstracto y no es primitivo, es derivado de confiar, y los abstractos no son contables. Yo no puedo decir una confianza, dos confianzas, es incontable y también es simple. Acá tenemos los géneros del sustantivo que en principio pueden ser masculinos o femeninos. No existe sustantivo neutro, ¿verdad? Los femeninos son los que acaban en o, como solemos decir, los femeninos que acaban en a, pero hay otras terminaciones que vamos a ver. ¿Qué son los sustantivos bigéneres? Son los de doble género. Es decir, que de acuerdo al artículo que lleva delante, cambia su significado. Es muy diferente decir el bolso o la bolsa, el policía, la policía. Por eso antes se llamaban distinguendos. Justamente dependía del artículo la distinción del género. Tenemos el capital, la capital, que es diferente, el cólera, la cólera, el coma, pérdida de conciencia, la coma, signo ortográfico, y así otros sustantivos como el orden, el pendiente, el radio, el cura, el parte, la parte, que generalmente en este sector, en esta parte de la clasificación de los sustantivos, es que encontramos muchos errores de concordancia al hablar o al escribir. Los ambiguos, así como su nombre lo dice, a veces decimos esta es una postura ambigua. ¿Por qué? Porque genera dudas de acuerdo a su género o cómo puede interpretar o que pueden interpretarse de dos maneras. Pero acá se utilizan en el lenguaje coloquial, pero se pueden utilizar con ambos géneros y es correcto y no cambia su significado. Es igual decir el azúcar, la azúcar, el maratón, la maratón,
el armazón, la armazón, el sartén, la sartén, el tilde, la tilde. Pero ¿qué pasa? Tiene una peculiaridad, que si yo digo el azúcar, si quiero agregarle un adjetivo calificativo, debe ser el azúcar blanco. Y si digo la azúcar, tiene que ser la azúcar blanca o la azúcar morena. Ahí ya va el tema de la concordancia con el adjetivo. Estos son los sustantivos comunes en cuanto al género. ¿Por qué son comunes? Porque no cambia el sustantivo en sí. Lo que cambia es el género de acuerdo al artículo que le coloco. Es el atleta, la atleta, el artista, la artista. Y acá en esta parte, en la primera columna, verán ustedes que conyugué, yo lo marqué en rojo porque generalmente el problema está en la pronunciación. Se dice conyugué comúnmente y es un error porque no tiene la letra U. Y cuando después de la G no existe la U, se pronuncia como J. Y nada más por eso. Después tenemos el pediatra, la pediatra, el violinista, la violinista. No cambia, repito la palabra, cambia solamente el artículo y de esta manera el artículo es el que determina el género. Los epicenos son un poco más especiales, ¿verdad? Porque se utiliza para nombrar a un sustantivo que designa de igual manera a seres pertenecientes a ambos sexos. Si yo tengo, por ejemplo, la araña, la abeja, la ballena, no cambia el artículo. ¿Cómo voy a entender si la ballena es macho o es hembra? Agregándole esas palabras, el término macho o hembra. Y en cuanto a personas, es muy común el uso de la palabra víctima. Yo debo decir la víctima. No admite cambio ni variación en el género. ¿Qué va a pasar si uso víctima tanto como hombres o para mujeres? Entonces tengo que decir la víctima, coma, un hombre de 22 años, coma, pero fue atendida inmediatamente. ¿Por qué? Porque atendida debe concordar con víctima. Así ocurre también en personaje. No se dice la personaje de una película cuando es mujer, es el personaje femenino. Y si digo mi papá es una persona muy sacrificada, aunque sea mi papá varón masculino, sacrificada concuerda con persona. Pero si no utilizo la palabra persona, voy a decir mi papá es muy sacrificado. Después tenemos los accidentes de número que son de género, ya vimos que son femeninos o masculinos, y de números cuáles son las variables que singular o plural, es decir, la modificación del sustantivo de acuerdo a si se refiere a un solo objeto o a varios. El género femenino también tenemos acá a la izquierda y el masculino. Habíamos dicho que terminan en A los femeninos y en O los masculinos, pero tienen otras terminaciones, ¿verdad? Tris como actriz, emperatriz, es, bondad, canción, la misión, la altitud, la juventud, la cumbre. Y así también al lado derecho tenemos los que terminan, los que tienen terminación del masculino, el libro, el cuaderno, el tren, el viaje, etcétera. Muy bien, acá tenemos unos accidentes de número muy especiales que, por ejemplo, que si la vocal, si termina en vocal, excepto vocal cerrada acentuada, es decir, tiene que terminar eh, si no termina en i o en u, ¿verdad? Pero si termina en una vocal, se agrega, en una vocal abierta, se agrega directamente la S. Por ejemplo, café, cafés, casa, casas. Y si es vocal cerrada, acentuada o consonante, se agrega ES. Rubí, rubíes, tabú, tabúes, avión, aviones. Acá tenemos otras reglas de formación del plural de los sustantivos. Por ejemplo, cuando se añade solo S, casa, casas, chalet, chalets, que no es un término originalmente español, pero se usa. Después tenemos cuando se agrega ES, flor, flores, inglés, ingleses, iraní, iraníes. Y cuando es sin cambio, que no varía. Crisis, por ejemplo, crisis. Y en el caso de los apellidos, que tenemos cantantes como los Ojeda, ¿eh?
Mis vecinos son los Amarilla. Si el apellido de la persona no lleva S, entonces solo pluralizo el artículo los, más nada, y queda así igual. Acá tenemos otras formas de añadir el plural cuando las palabras, esta es una regla muy importante, cuando la palabra termina en Z, al pluralizar se cambia en C. Tenemos antifaz, antifaces, capaz, capaces, actriz, actrices. Entonces hay que mirar bien. Esta es una regla, aparte de gramatical por la variable, es también una regla ortográfica. Tenemos los pluralias tanto, que son los que solo se dicen en plural: exequias, víveres, alrededores, finanzas, celos, vacaciones, cosquillas, afueras. ¿Está bien? Espero les sea útil esta grabación para que escuchen y puedan resolver los ejercicios correspondientes a esta unidad. Muchas gracias.